y a todos. Seguimos con nuestros ejercicios de movimiento ondulatorio. En este caso vamos a hacer un ejercicio de junio de 2006 de la selectividad de Valencia y dice lo siguiente. La amplitud de una onda que se desplaza en la dirección positiva del eje X es 20 centímetros. Su frecuencia es 2,5 hercios y tiene una longitud de onda de 20 metros. Escribe la ecuación que describe el movimiento de esta onda. Bueno, pues vamos a ello. He puesto los datos. Tenemos una amplitud de 20 centímetros, nos lo dicen aquí, lo pasamos a metros, unidades del sistema internacional. Nos dicen también la frecuencia, 2,5 hercios, también puede ser segundos a la menos 1, ya sabéis que esto es diferente, poner hercios o segundos a la menos 1. Y luego tiene una longitud de onda de 20 metros, la tenemos aquí, longitud de onda lambda igual a 20 metros. Bueno, muchas veces os digo que vale la pena visualizar un poco esto, es decir, la amplitud pues es 20 centímetros, es una amplitud más o menos, sería el palmo largo, y la longitud de onda, pensad, la distancia entre dos puntos que están en fase, que están en el mismo estado de vibración, son 20 metros, es bastante comparado con la amplitud, ¿vale? Es casi como una piscina cubierta, casi, son 25 metros, esto sería 20. Bueno, vamos con la resolución del problema. Vamos a adoptar la forma sinusoidal, podría ser también cosinoidal, pero por norma sinusoidal. Ponemos que la función de onda, la ecuación de onda, viene en función de x y de t, vuelvo a borrar con el dedo, x y de t, tiene una expresión que es la siguiente, a por seno de omega t menos kx más phi sub 0. Bueno, este menos es importante ya que nos indica la dirección de avance de la onda. En este caso, el menos indica que la onda avanza en la dirección del semieje positivo X, que como si dijéramos a derecha. Y nos dicen aquí que se desplaza en la dirección positiva del eje X. ¿Vale? Luego este menos implica ese aspecto. Si pusiéramos un más, significaría que se desplazaría hacia la parte negativa del eje X. Vale, en este caso nos dan casi todo, o si no nos dan cosas muy relacionadas, es decir, la amplitud la tenemos, la frecuencia está relacionada con la pulsación omega y la longitud de onda está relacionada con la k, que es el número de onda. Vamos a calcular cada una de ellas. ¿Vale? La omega, la pulsación o frecuencia angular, es 2pi por f y la frecuencia son 2,5 hercios. Pues 2pi por 2,5, eso serían 5. 5pi radianes, segundos menos 1, radianes por segundo. Vamos a calcular ahora el número de onda, k. Ponemos k es 2pi partido lambda, que será 2pi partido 20, ¿vale? Pues sale pi partido 10. Pi partido 10, las unidades radianes por metro a la menos 1. Ya lo tenemos todo, realmente, porque la fase inicial, phi sub 0, no nos dicen en ningún momento ningún dato para que podamos calcular esa fase inicial, phi sub 0, podemos presuponer que es 0, o dejarla así, como phi sub 0. ¿Vale? Luego, la onda, tendríamos la ecuación de onda, la función de onda, tendríamos que se quedaría de la siguiente manera. Pues esto, que sería la A, que son 0,2, por el seno de 5pi t, que es omega por t, menos k, que es pi partido 10, x, más phi sub 0, ponemos más phi sub 0, y podríamos ahora indicar que dejamos phi sub 0 como 0, tenemos la posibilidad de hacerlo o no, si no, pues la dejamos así. Este sería el resultado de la ecuación de onda de este problema. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Nos vemos en el siguiente problema.